¿Qué tal, amigos? Soy Guillermo Ochoa. Tenía yo 20 o 21 años, ya estaba casado, tenía 2 turnos de 3 horas en la XSH. Era reportero del noticiero, un vespertino de Toluca, y el doctor Gustavo Báez, gobernador del Estado de México, me dio el cargo de subjefe de difusión cultural en el Estado de México. El cargo sonaba 1000 veces más pomposo de lo que era. Había que pedalearle. Desde conseguir espectáculos de categoría gratis, anunciarlos, pegar carteles, vender boletos y realizar el espectáculo en sí mismo. Todo eso sin presupuesto, como no fueran los préstamos que me hacía el propio gobernador Báez de su bolsa mientras hacíamos cuentas de los boletos vendidos. Hubo funciones como la presentación del dueto chileno Los de Ramón, que se dio en lo que era el ICLA, ahora la Universidad del Estado, con 6 espectadores, así como espectáculos a teatro lleno, como la presentación de la Sinfónica Nacional. Y éramos 3 de personal, y don Agos, un hombre muy hábil, que lo mismo levantaba una escenografía para ballet, que cosía el gigantesco telón del Teatro Justo Sierra. Yo iba de escuela en escuela, de grupo en grupo, vendiendo compañeras y vendiendo boletos, unos cuantos. Era muy difícil, pero angustiosamente divertido. Un día mi jefe, que era mi amigo y ya murió, me citó al día siguiente en cierta dirección de la calle de Degollado, casi esquina con Juárez, a las 11. Era la dirección de una vieja casona abandonada, con techos altos y vidrios rotos, casi en ruinas. En cada pieza había largas mesas y un pequeño grupo de personas encargadas de foliar votos. Solo se escuchaba el ruido que hacían esos aparatos que parecían sellos, pero que después de cada golpe cambiaban de número progresivamente. Me dieron un aparatejo y un altero de votos. Primero, la verdad, pensé que era para resurtir las casillas que se habían abierto en todo el estado. Pero entonces llegó Celis, un buen tipo, al que conocía del fútbol porque cada domingo me pedía que le pasaran los comerciales del medio tiempo en el Deportivo Toluca. Vamos diciendo salud, que la suerte lo merita, con corona y coronita, gritaba yo. Ay, me sentía la gran cosa. Celis tenía una camioneta con magnavoces y de ella sacó unas 10 o más urnas de votos, rellenas de votos. Las recogí en 3 casillas, dijo, y mencionó 3 poblados cercanos. Ya estaban borrachos, no fuera a ser que dejó las urnas que recogieron otros tipos y salió seguramente en busca de más supuestos borrachos y de más urnas repletas de votos. Solo entonces comprendí que estaba en una fábrica de votos. Discretamente me salí. Me esfumé. Creí que al día siguiente me quitarían el trabajo de difusión cultural que dependía del gobierno. Pero ni al día siguiente ni nunca nadie me dijo nada. Mi jefe y amigo no lo volvimos a mencionar. Tampoco escribí una nota para el periódico. Sabía que no me la publicarían. Los periódicos sobrevivían de la publicidad oficial, como aún ocurre con muchos de ellos. Muy frecuentemente yo veía al director del primer periódico en el que trabajé haciendo largas antesalas en la oficina del contador Néstor Herrera, un hombre ya grande y siempre muy sonriente, cuya frase favorita era: las cosas de palacio marchan despacio. Desde luego que había autoridades electorales y partidos de oposición, como el solferino Partido Popular Socialista, que tenía 2 miembros, don Gustavo G. Velázquez y el ingeniero Juan Chacón. 2 hombres buenos. Había ese engendro que fue el partido auténtico de la Revolución Mexicana, el PAN de don Manuel Gómez Morín, y el PRI completaban el cuadro. No recuerdo más partidos nacionales. Lo que sí recuerdo es que alguien podía cometer tranquilamente un asesinato en las casillas de Toluca sin que nadie se diera cuenta.
Las casillas estaban vacías en la ciudad, mientras que en el campo los hacendados llevaban a votar en grupos a sus trabajadores, y los setenistas, descendientes de aquellos 5 lobitos encabezados por Vicente Lombardo Toledano, transformaban de casilla en casilla los grupos que votaban 5, 6, 7 veces, en lo que aún no se llamaba el ratón loco, porque aún pasábamos por la época de las urnas embarazadas, como las que vi en aquella vieja casa de la calle de Gollado. El auditorio del PRI en Toluca lleva el nombre de Jesús Castañeda, cuyos camiones transportaron siempre a las huestes priistas, y a nivel nacional el tigre de Huitzuco, Rubén Figueroa, era el amor de las carreteras. Ahí iban todos los priistas a votar. Las urnas embarazadas, el ratón loco, el carrusel, este último nacido de la costumbre de llevar a unos borrachitos que amanecían en las Bartolinas de los pueblos a votar en plena cruda una y otra vez. Por cierto, hago una parte. La misteriosa muerte del inmenso poeta y cuentista alcohólico Edgar Allan Poe nunca se aclaró, pero hay una versión que dice que ocurrió en Baltimore, donde nació a consecuencia de neumonía. La versión dice que pese a que Poe, detenido por borrachín, estaba muy enfermo y a que nevaba, lo llevaron con otros presos ocasionales a votar de casilla en casilla. Encontraron su cuerpo vestido con ropa ajena, tirado en una cuneta. El equipo de fútbol americano se llama Los Cuervos, en honor a su más famoso poema, El Cuervo. Nunca más, nunca más. Bueno, volvamos a México, si les parece. En aquellos 60, había desde luego en México autoridades electorales, como no, gente decente que aceptaba trabajar gratis porque eran ciudadanos, pero lo hacían más allá de la esperanza, sin un padrón confiable. No había tinta indeleble, ni el mínimo respaldo de la autoridad sorda y ciega. Nada podían hacer sino protestar, señalar las carencias en un acta al cierre de la casilla. Sus protestas iban al basurero, cuando no al fuego, sin que nadie las leyera. Desde luego el PRI practicaba el sacrificio, sacrificaba a alguno de sus candidatos para lavarle la cola al gato. El caso ejemplar ocurrió ya por los 40, fue el suicidio de Jorge Menchueiro, sacrificado por orden de Maximino Ávila Camacho, quien al darse cuenta, Jorge, que ninguno de sus compañeros abría la boca para apoyarlo cuando defendió su caso, dijo que sabía lo que estaba pasando y que mientras más pronto saliera de ahí, de la Cámara de Diputados, mejor. Sacó una pistola, se la metió en la boca y disparó. Una vez, ya en la capital, muchos años después, quizá trabajaba ya en Novedades o en Excelsior, me encontré a la maestra Elba Ester en un besamanos, esa ceremonia posterior a un informe presidencial en la cual los funcionarios o simple gente del pueblo, diríamos los medios, acudían gustosos a felicitar al presidente en turno por su magnífica labor en bien del México, ceremonial que era aburrido y parecía eterno. ¿Por qué gastamos tanto en elecciones?, le pregunté a la maestra. Porque en México somos muy tramposos, Guillermo, me contestó sin rodeos la maestra Elba Ester. Todo eso, aquella época en que tomaba pozos petroleros o hacía plantones en Reforma sin que hubiera consecuencias, es, me parece, lo que extraña ya en el poder López Obrador. Por eso llama conservadores a quienes no piensan como él, que es, en esencia, un conservador. Porque ahora los tiempos del ratón loco, del carrusel, de las urnas embarazadas, ya pasaron. Y dice que se gasta mucho en el Instituto Federal Electoral, organismo que no solo reconoció su triunfo abrumador, sino lo validó. Claro que resulta más barato llevar borrachos o crudos a votar. Claro que resulta más barato llenar de cuates las casillas. En ninguna parte se ha dicho que las elecciones
sean baratas, pero votar con la seguridad de que nuestro voto sea respetado es básico para que persista la democracia. Sí, es caro, pero no tanto, digamos, como un tren en la selva o un aeropuerto sin aviones. Pero sí, repito, elegir a nuestros gobernantes sale caro. Que nos equivoquemos una y otra vez al elegir, pues ya es otra cosa. Y por cierto, ya que ocupa la más alta magistratura del país, el presidente López Obrador será muy carismático y coloquial, pero debería ser más cuidadoso con su lenguaje, como eso de que en la concentración se perdieron más carteras. Se reirán sus paneaguados, la corte que les rodea, los que les paga. Pero la gente de bien, la gente que sostiene este país, ni tiene por qué ser insultada, ni tiene por qué soportar insultos. No es de caballeros insultar a quienes no pueden defenderse, por mucho que se ría. La claque a la que repito, le paga. Vámonos respetando, señor presidente. Se lo digo con todo respeto.